Hola, mi nombre es Manuel Rodríguez, soy de Traficantes de Sueños y estamos aquí para hablar hoy de la crisis, de la policrisis, como se ha dicho en muchas ocasiones, dentro del marco de la estrategia de formación que está llevando adelante la Confederación de Luchas. Entonces, dado que el tema es bastante complicado y bastante complejo, lo que vamos a intentar es establecer como un marco de la discusión, ¿no? O sea, estamos en un momento que es bastante difícil de entender, yo creo, que genera bastante confusión, pero que sin embargo todos reconocemos como un tiempo pues bastante excepcional, muy fuera de lo normal, sobre todo a nivel internacional, y marcado básicamente por lo que podríamos decir una suerte de apocalipsis a pequeñas gotas, ¿no? O sea, un día vemos la Dana, otro día vemos los conflictos bélicos, vemos que básicamente pues hay una caída de las expectativas, de la capacidad de generar ese sentido de progreso que ha caracterizado pues todas las grandes épocas del capitalismo histórico, y lo que vemos es una situación básicamente pues de crisis larvada y que parece que va a ir a peor. Además, una crisis que deberíamos considerar estructural, orgánica, una crisis que no parece que sea una crisis de crecimiento, que luego vaya a dar lugar a otro ciclo pues de desarrollo y de acumulación en términos capitalistas más o menos convencionales, ¿no? Entonces, deberíamos entender que lo que ahora mismo estamos realmente es un periodo que se ha abierto hace ya tiempo, que se abrió en 2008, que es la crisis de lo que fue la gran estrategia de salida de la crisis de los años 70, que es la crisis del capitalismo industrial en los países de Europa occidental y de Estados Unidos, y que esta crisis, la de los años 70, se resolvió a través de eso que hemos llamado la globalización neoliberal, financiera, ¿no? Y que estaba basada en tres o cuatro grandes estrategias, ¿no? La primera era el ataque a los salarios. O sea, en los años 70 lo que vemos es un fuerte ataque a los salarios y una política decididamente antisindical. Por otra parte, se produce toda una estrategia de búsqueda de territorios, de lugares en donde realmente los costes salariales, fiscales, ambientales sean mucho más bajos, y eso da lugar a una solución espacial, que es el momento en el cual se produce el despegue de la industrialización en el este de Asia, en la costa asiática del Pacífico, y por otro lado una solución financiera, que es la que hemos llamado muchas veces como financiarización o financiarización, y que básicamente se basaba en que todo el capital acumulado del ciclo anterior pues se desplazaba hacia los mercados financieros y daba lugar a toda una serie de grandes burbujas que permitían durante un tiempo generar efectos económicos reales, pues en términos de incremento de los préstamos, de la liquidez, de la capacidad de consumo incluso, ¿no? Pues eso en el 2008 se agota y aparece una época nueva que es básicamente de crisis profunda en términos capitalistas, y a la cual pues las soluciones que se dan a la misma son del todo temporales y nada claras. ¿En qué podemos decir esto? Pues básicamente lo que nos encontramos en primer lugar es que esa crisis se prolonga durante un tiempo que relativamente indeterminado y que podríamos decir que todavía no se ha solventado. O sea, lo que nos encontramos es que todo lo que eran las estrategias de acumulación de base financiera estallan en la crisis bursátil de 2008, y no hemos visto, aunque hemos visto pequeñas burbujas financieras, nada parecido con lo que fue el gran ciclo inmobiliario financiero, que en el caso español, por ejemplo, fue brutal, que se produjo entre finales de los años 90 y 2008, ¿no? Por otra parte, lo que vemos es que hay un desplazamiento de los polos hegemónicos, incluso del capitalismo industrial, de lo que era antiguamente los países avanzados, los países del centro de la economía mundo capitalista, Estados Unidos, Europa, definitivamente hacia los países asiáticos, fundamentalmente y principalmente ahora mismo China, pero no solo. Es decir, pues Corea del Sur, lo que es el desarrollo del sureste asiático y probablemente a futuro también de la India. Por otra parte, nos encontramos que no hay vectores así como fáciles en los cuales se produzca una recuperación económica y de la rentabilidad pues más o menos clara. O sea, por ejemplo, lo que se había apostado, las llamadas economías del conocimiento, aunque ahora estamos en plena burbuja de lo que es la inteligencia artificial, con unas expectativas absolutamente desmedidas en términos de lo que puede ser su rentabilidad futura y que se refleja en el estallido de los índices, por ejemplo, del Nasdaq y de los índices tecnológicos estadounidenses. Lo que nos encontramos básicamente es que no ha habido, en términos de crecimiento de la productividad y por lo tanto del empleo y del Producto Interior Bruto, pues verdaderamente significativos. De hecho, lo que hay es una ralentización del crecimiento a nivel de la economía mundial, en todos incluso en las regiones más avanzadas como China,
que hasta la década de mediados de 2010 crecía prácticamente con 2 dígitos. A día de hoy lo que se prevé para los próximos años es de un 4 o un 5%. Es un crecimiento relativamente modesto si se compara con lo anterior, ¿no? Y no parece que ahí vaya a haber ninguna solución espacial a esta crisis, ¿no? Tampoco nos encontramos con que haya, pues lo que decíamos antes, nuevos vectores de crecimiento fuertes. Esta economía del conocimiento pues no se ha traducido en términos de productividad, pero tampoco podríamos decir que la propuesta de una solución verde en términos capitalistas a la crisis climática esté dando lugar también a otro ciclo expansivo de crecimiento más o menos fuerte. Es decir, que nos encontramos en una situación que es paradójica y que podríamos considerar de triple declive. Por un lado, el declive de lo que había sido la forma de regulación capitalista de los años previos, el declive del neoliberalismo, es decir, la difícil solución a un modelo de acumulación parecido al que teníamos antes, y Trump lo debemos entender, por ejemplo, no tanto como una expresión de una renovación, un capitalismo boyante, sino de crisis, una incapacidad de encontrar soluciones a esto. Por otra parte, el declive hegemónico occidental, que se desplaza definitivamente de Europa y de Estados Unidos al Pacífico, y el declive, que eso es lo más alucinante de todo, del capitalismo entendido como una civilización en términos tradicionales, es decir, una serie de instituciones de prosperidad, un marco de seguridad, por lo menos para los países del centro capitalista, ¿no? Este triple declive lo vemos traducido también en una suerte de crisis de la reproducción social. O sea, si entendemos, por ejemplo, que en términos clásicos se entendía que por un lado existía un ámbito de la producción, que era el ámbito en el cual pues, se producía o se realizaba fundamentalmente lo que eran los mecanismos de producción de valor, pues a través de la inversión en bienes y servicios que luego se comercializaban, y que el resultado de esa venta y de esa circulación pues lo que daba es la realización de las inversiones previas, y por lo tanto pues una suerte de acumulación ampliada. Pues esto, que era la forma capitalista tradicional, pues tenía también su correlato una suerte de ámbito distinto, que era el que permitía, por ejemplo, que la fuerza de trabajo se repusiese de forma sostenida, que era lo que se entendía pues, como el ámbito de la reproducción social. Pues este ámbito de la reproducción social, que es lo que podríamos considerar el ámbito fundamental a la hora de valorar cómo se organiza una sociedad, también ha entrado en crisis. Y ha entrado en crisis por distintos elementos que podríamos intentar pues, señalar uno tras otro, ¿no? El elemento, si queréis, como más visible, pero quizá no el más determinante, es el de la crisis del Estado intervencionista. O sea, el Estado intervencionista podríamos entenderlo como una solución que se da a una crisis económica previa, que es la que deberíamos situar al final de la Belle Époque capitalista, que acaba con la Primera Guerra Mundial, que es básicamente un Estado que interviene en la economía y se convierte como un capitalista colectivo, que interviene en la economía y además interviene en la reproducción social, ¿no? Este Estado intervencionista es el que da lugar luego a los pactos sociales que reconocemos en eso que podríamos llamar el estado del bienestar, y es el que ha permitido pues que las poblaciones occidentales, especialmente sus clases medias, pero también buena parte de la clase obrera, pues viven en un entorno pues, relativamente garantizado, seguro y más o menos estable durante un periodo que duró pues, desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, pero incluso después ese estado intervencionista no deja de desaparecer, no solamente porque el neoliberalismo requiera de estrategias de intervención estatal, sino porque buena parte de lo que eran los mecanismos previos del Estado social se mantienen, es decir, se mantienen los sistemas públicos de salud, aunque fuesen relativamente privatizados y deteriorados, los sistemas de educación, todo lo que sería el marco de transferencias públicas que permite ciertas garantías en términos de lo que serían las situaciones de desempleo forzado, pues tanto la jubilación como podría ser el paro o la enfermedad, el régimen de seguros sociales, y todo eso que era el marco del Estado intervencionista, sin embargo, lo hemos visto cada vez más amenazado en los tiempos del neoliberalismo, pero a partir de 2008 y todo con las políticas de austeridad, pues en una crisis todavía más, ¿no? Redoblada. Y además asociado a un Estado que está altamente endeudado. Es decir, si nosotros consideramos los niveles de deuda pública actuales, realmente son los más altos de la historia, salvo en situaciones bélicas. Es decir, si consideramos, por ejemplo, los niveles de endeudamiento de Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, etcétera, veremos que en su mayor parte son superiores al 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, es una deuda pública enorme y además creciente, ¿no? Otro factor de crisis del Estado es que el gasto social que éste realiza, ya en la época de la globalización neoliberal,
era un factor fundamentalmente de coste, es decir, el Estado cada vez obligado más a competir con otros estados para buscar pues la atracción de las inversiones que garantizasen que una determinada economía nacional pues fuese relativamente próspera, se vio obligado precisamente por esta misma razón a reducir muchas veces sus costes sociales y a buscar facilidades, sobre todo fiscales, pero también de otro tipo, para la inversión de capital. Este factor se ve todavía más agravado a partir de la crisis de 2008, ¿no? Es decir, estamos en una crisis de lo que podría ser ese marco de intervención estatal que durante tanto tiempo permitió, pues, en buena medida, pues, la estabilidad y la prosperidad de estas sociedades. Otro elemento de esta crisis de reproducción, que es un elemento que es más complejo de definir, que a veces se entiende bajo el capítulo de la crisis de los cuidados, es lo que podríamos considerar la caída de los mecanismos de reproducción en sí mismos a través de lo que es la reproducción biológica pura y dura, ¿no? Y a través de lo que es la principal institución que históricamente se ha encargado de ese tipo de procesos, que es básicamente la institución familiar. Es decir, no se trata de considerar que lo que estamos es ante una crisis de la familia, en términos de lo que serían los conservadores, pero sí tenemos que atender básicamente que estamos en un proceso de caída histórica de la natalidad que cada vez se sitúa más lejos la posibilidad de que la humanidad en su conjunto sea capaz de generar pues, lo que podría ser una reproducción simple de la fuerza de trabajo en términos capitalistas, en términos también de lo que serían los efectivos humanos, ¿no? Si queremos utilizar algunos datos, pues veremos que, por ejemplo, el índice de fertilidad, que es lo que se utiliza muchas veces para entender esta caída de la natalidad, que es el número de hijos por mujer en edad reproductiva, pues ha caído de más o menos 5 a nivel global a 2,2, 2,1 en el borde justo de la tasa de reemplazo actualmente, ¿no? Y además esa caída se sigue acelerando. Y además es un proceso que se produce en todos los países y que realmente lo podemos ver en los países occidentales, donde las tasas de natalidad están persistentemente por debajo. Por ejemplo, en el caso español pues es 1,2, una cosa así, pero también lo vemos en los países del nuevo polo emergente, ese taller del mundo que podría ser China, los países asiáticos, etcétera, ¿no? Donde encontramos de hecho los índices más bajos, ¿no? Por ejemplo en Corea del Sur, donde es 0,7, es decir, donde prácticamente solo una mujer tiene un hijo, ¿no? Una mujer de cada 3 tiene hijos, ¿no? Esto tiene una lectura también, yo creo que de orden feminista, que es básicamente de dejar ¿no? de prestar el cuerpo a la reproducción de un futuro que no es muchas veces el deseable por parte de muchas mujeres, pero también tiene otro tipo de lecturas que yo creo que son interesantes de considerar. Y es que básicamente en la situación de lo que ha sido en la caída del Estado social o su crisis relativa y el crecimiento cada vez más débil del empleo y además el encarecimiento de prácticamente todos los bienes que permiten la reproducción, lo que vemos es que los costes de tener un hijo se han ido multiplicando, creciendo, hasta el punto de volver prácticamente insostenible la posibilidad de mucha gente de sostener pues una estrategia, si queréis, reproductiva, de producción de lo que sería pues, la propia familia y el hecho elemental de crianza de los hijos, ¿no? Curiosamente, lo que nos encontramos en esa caída también de las tasas de fecundidad, asociada muchas veces al aumento de esto de los costes de la crianza, los costes reproductivos, es paradójicamente una vuelta conservadora. Es decir, a día de hoy, buena parte de las nuevas derechas que sí tratan en este fenómeno de forma recurrente, y básicamente lo que plantearían es que para que las tasas de natalidad volviesen a crecer sería necesario que las mujeres se ingresaran de nuevo se recluyesen de nuevo o se concentrasen en la crianza como sentido fundamental de la feminidad y de una vida plena en sus propios términos, y que de esta manera aumentas el número de hijos por mujer. Este problema, sin embargo, que está asociado a ese tipo de preocupaciones por parte de los natalistas, ha generado también, o está en consonancia con una estrategia que comparte en buena medida todo lo que sería la gestión de la crisis desde los años 70 hasta hoy, y hoy cada vez más agravada, que es la vuelta a la familia como la institución social fundamental en un momento en el cual el Estado social no es capaz de garantizar ciertas seguridades. Es decir, hay toda una estrategia volcada con un éxito bastante deficiente a ese tipo de cuestiones, es decir, de considerar la familia como el elemento o la institución natural central
y de esta manera recuperarla de alguna manera como lo que sería el efecto o la institución sustitutoria del Estado social. Es decir, muchas veces se asocia básicamente la caída de la fiscalidad o la reducción lo que serían los impuestos a la recuperación de la familia como esa institución que protege, que garantiza la seguridad de sus miembros. Curiosamente, esto, lejos de tener un efecto positivo en la natalidad, lo que hace es reforzarla. Como ya se ha dicho, pues básicamente al reducir el estado social, los costes de lo que sería la crianza aumentan. La presión sobre lo que sería la dureza de lo que es emprender un proyecto familiar se vuelve cada vez más compleja. Además, estar en un mercado laboral que no funciona de forma, pues si queréis, como ágil y positiva, lo que nos encontramos muchas veces es que pues, la situación actual, donde la emancipación de los jóvenes es cada vez más tardía, donde se pospone el hecho de tener un primer hijo, donde el mercado inmobiliario prácticamente hace imposible la adquisición de una vivienda, aunque sea en régimen de alquiler, o sea, la tenencia en régimen de alquiler de la misma, y lo que nos encontramos, curiosamente, esas políticas familiaristas tienen el efecto justamente contrario, son claramente antinatalistas. Además, otro de los elementos fundamentales o de las consecuencias fundamentales de esta paradoja o de esta contradicción entre la vuelta a la familia y la caída de la natalidad es que se ha reforzado un elemento fundamental que es el de la herencia a la hora de ser uno de los factores discriminatorios entre lo que serían aquellas poblaciones o aquellos sectores sociales que van a tener una vida relativamente fácil y aquellos que ven agravados sus dificultades por el hecho de que no van a carecer porque carecen de posibilidad de heredar y por lo tanto que están mucho más volcados o más expuestos a una situación pues de tenerlo todo en el mercado, en un mercado además donde los bienes elementales como la propia vivienda pues son cada vez más caros, ¿no? Es decir que esta crisis de la reproducción tiene distintas aristas y todas ellas son, pues, digamos, complejas y parece que van mal, ¿no? Al considerar un poco las causas de esta crisis de la reproducción, yo creo que tendríamos que intentar ver ahora mismo cómo se articulan las posibilidades políticas que abre la época, ¿no? Y para pensar en eso, muchas veces lo que tenemos que pensar también es cuáles son las tendencias en las cuales pues, vemos que esta sociedad, esta civilización capitalista, se está agrietando, ¿no? Y hay una serie de cuestiones que deberíamos considerar también al lado de la reproducción social y que son elementos también que están destruyendo pues precisamente esas garantías y esas seguridades que habíamos antes. Hemos hablado del Estado, hemos hablado de la familia, hemos hablado de la caída de la natalidad, hemos hablado también de la vuelta al familiarismo y los efectos contradictorios que tiene, y también deberíamos hablar de otras 3 o 4 cosas interesantes, ¿no? La primera, que es que a la vez que vemos que hay una crisis capitalista que va horadando progresivamente el mercado laboral y que nos encontramos con que hay una crisis de rentabilidad alarmada y que no hay soluciones fáciles a la misma, lo que vemos también es un proceso en el cual pues, el capital al retirarse va generando un deterioro de los mercados laborales, ¿no? Muchas veces se habla de proletarización, es un término que yo creo que merece la pena rescatarse. En la medida en que el Estado se retira y se pierden garantías y el mercado laboral se deteriora, lo que hay básicamente es un proceso pues eso, precisamente de precarización, de proletarización, en el cual buena parte de la población pues, se ve pues, sometida cada vez más a los avanzares del mercado laboral. Pero también un fenómeno todavía más intenso, que es asociado a la crisis, que es básicamente el crecimiento de una población que es excedente, o sea, que son supernumerarios, que son población directamente sobrante, ¿no? Por lo menos en términos capitalistas, es decir, en términos de que sea población que tiene un hueco en el mercado laboral y ese hueco en el mercado laboral pues es el producto o el resultado de una serie de inversiones en las cuales se espera que esa fuerza de trabajo explotada pues produzca una rentabilidad superior. Encontramos un montón de trabajo, empleo, pero no es un empleo productivo en términos capitalistas, son trata de empleos de mierda, son empleos muchas veces pues básicamente de lo que podríamos considerar trabajo de servicios de consumo, trabajo de servicios personales, montañas de trabajadores dedicados muchas veces simplemente a dar satisfacción a aquella población pues que todavía tiene cierto poder adquisitivo, que se trata de todo tipo, del sector de entretenimiento,
del comercio, de lo que serían servicios culturales, etcétera. Esto da lugar a una suerte de un nuevo proletariado de los servicios, pero claramente que se considera, en términos capitalistas, lo deberíamos considerar claramente como una especie de, bueno, pues, de superpoblación absoluta, ¿no? Es decir, donde no hay más empleo que este tipo de subempleo y empleos informales, empleos de servicios muy poco productivos, ¿no? A la vez, en estos dos procesos, ¿no? El de proletarización y el de, pues, el hecho de que buena parte de la población somos cada vez más excedentes, ¿no? Más población sobrante, lo que vemos es que lo que había sido los grandes cuerpos de la sociedad, las sociedades ricas, que eran sociedades muy integradas, lo que podríamos llamar ese popurrí, que eran las clases medias, se está dividiendo no solamente en términos sociales, sino también en políticos. O sea, buena parte de las guerras culturales que hoy asistimos, entre fachas y progres, entre liberales y trumpistas, muchas veces obedecen a líneas de división política que están en relación con, bueno, con cómo se experimenta esa proletarización o ese proceso de ser población sobrante según distintos sectores sociales, ¿no? Aquí podríamos hablar de, por ejemplo, cómo es en Estados Unidos, que nos encontramos que el voto no rural, pero sí el voto suburbano, exurbano de los estados menos prósperos, se inclina claramente por Trump, mientras que el voto profesional, urbano, cosmopolita, se inclina por el voto liberal. Aunque estos dos sectores estén experimentando caídas, sobre todo, pues bueno, lo que serían muchas veces los pequeños propietarios que apoyan a Trump, o los profesionales liberales que en las generaciones más jóvenes pues se ven cada vez más proletarizados y con menos salarios en las dos costas, ¿no? Es decir, estamos observando esa división política que no es exactamente la que a nosotros nos gustaría. Es decir, no hay un proceso, si queréis, de reconstrucción de una nueva clase obrera, por lo menos no la hay de una forma muy definida, ¿no? O sea, simplemente lo que hay es una suerte de nostalgia y de pedir al Estado que te proteja, ¿no? Por otra parte, lo que serían los segmentos menos favorecidos y que muchas veces podemos identificar con la población que trabaja en ese ejército o, convertida en esos proletariados de servicios y muchas veces de origen migrante, no hay una respuesta política muy clara. Es decir, no sabemos muy bien cómo puede operar políticamente en las próximas décadas. No tiene una posición claramente definida, ¿no? No tiene, por ejemplo, instancias de representación. Eso lo vemos en el caso español muy claramente. No hay prácticamente ni un solo político que no tenga titulación universitaria o que no sea básicamente un hijo, bueno, más o menos arquetípico de lo que sería la clase media profesional del país. Es decir, no existen básicamente figuras políticas que vengan de este tipo de entornos. Y cuando las vemos, muchas veces lo que vemos es básicamente el mismo perfil, ¿no? Detrás de ellas, ¿no? El mismo perfil, quiero decir, de universitario, clase media, etc. Esto es curioso, o sea, porque mientras no encontremos una forma de articulación de esos sectores, realmente la política simplemente va a girar en torno a estas divisiones, a estas guerras culturales con efectos sociales y a veces legislativos bastante importantes, pero sin capacidad de presentar lo que sería un frente político, social alternativo, ¿no? Y además este tipo de procesos parece que van a acelerarse, o sea, que vivimos una época, como decíamos al principio, de crisis. Es decir, aunque ahora mismo haya una situación pues, relativamente optimista, en el caso español, este es una burbuja, es una especie de excepción. O sea, vemos en la caída de la industria alemana, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en el Mediterráneo, las guerras que rodean básicamente pues, a la propia Europa, Ucrania, Gaza, Sudán, Yemen, todo el Sahel, etc. Todo ese conjunto de estados y de regiones pues completamente sumergidas en una época de caos y bueno, pues, casi podríamos decir en ocasiones de catástrofe humanitaria brutal, ¿no? Esto todavía está contenido ahí, pero en cualquier caso lo que vemos es que son tendencias que apuntan también a que en los países ricos pues veamos situaciones cada vez más difíciles. Y en ese proceso en el cual pues, debemos considerar pues, la crisis del Estado, la crisis de la reproducción, la incapacidad de articulación de esos sectores políticos, sociales, pues claramente desheredados, excedentes, sobrantes. La pregunta es qué tipo de estrategia política se puede seguir aquí o qué tipo de apuestas políticas deberíamos intentar, ¿no? Y hay una que yo creo que es evidente y clara, ¿no? Es que realmente no va a haber política de otro tipo
si no conseguimos generar una suerte de instituciones propias, ¿no? Pues podéis llamar instituciones populares, contra poderes sociales, lo que queráis, ¿no? Hay prefiguraciones de estas claramente, o sea, todo lo que son los espacios sindicales que no están claramente institucionalizados, que no son funcionales a las lógicas de gestión capitalista, entran dentro de este campo, ¿no? Todo lo que serían también los espacios de ocio, socialización, de articulación política territorial, centros sociales, centros bueno, pues lo que serían ateneos, espacios autogestionados, comunitarios, también entran aquí, ¿no? Y por supuesto toda la capacidad que se pueda articular a la hora de generar una economía cooperativa, una economía, no vamos a llamarla social, sino una economía que esté asociada a determinadas comunidades o que sea capaz de crearlas, también entra dentro de este campo, ¿no? Es decir, esta es la materia prima sobre la cual se articula cualquier política futuro. Ahora mismo lo que vemos es que ese tipo de tentativas o ese tipo de instituciones, todavía muy embrionarias, y que incluso en otros momentos ha tenido, parece que, desarrollos mayores, sigue concentrado en sectores sociales, bueno, pues que no son exactamente estos que decíamos antes, no son esa X o ese interrogante o esa incógnita que suponen los sectores, si queréis, de ese proletariado de los servicios más pauperizado, más proletarizado, pero que sí podríamos intentar pensar cómo se podría, a través de lo que ya hay, tratar de articular aquí alianzas sociales que reflejen la posibilidad, si queréis, de la construcción de una nueva clase, de un nuevo sujeto político popular a medio plazo, ¿no? Entendiendo además que realmente si no se es capaz de, bueno, pues de proyectar de este tipo y generar espacios de autoorganización, incluso formas de vida pues, relativamente comunitarias y ancladas a este tipo de instituciones, realmente el futuro político que se espera simplemente es el de una delegación, pues en los políticos de turno, en las guerras culturales que haya, en una situación cada vez más degradada en términos sociales, culturales, ambientales. Es decir, en cierto modo, en la configuración de este tipo de instituciones nos va el futuro. Realmente el futuro que pueda haber está contenido en lo que seamos capaces de prefigurar ahora. Y prefigurar, en términos, vuelvo a decir, de esas instituciones populares, pero también de las formas de vida que se anclan sobre las mismas.